Llegamos ya, hermanos, a la quinta carta que nuestro Señor Jesucristo enviará a las iglesias cristianas del Asia Menor. Recuerde, iglesias que representan a todas las iglesias de todos los tiempos. Y esta mañana vamos a ver el mensaje que Jesucristo dirigiera a la iglesia de Sardis. Y hemos titulado el mensaje como interior muerto, exterior muerto. Antes de iniciar, oremos al Señor. Cierre sus ojos. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra que ahora será predicada. Habla en nuestros corazones, reafirma tu verdad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Guíanos, Señor, en la predicación de tu palabra. Que seas tú hablando a tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 40 años atrás, las iglesias evangélicas fueron sacudidas con un terremoto de más de 10 grados en escala de nuestra fe. La iglesia evangélica quedó conmovida cuando un famoso predicador americano que salía todos los domingos por la televisión pedía perdón públicamente porque había estado viviendo a espaldas de su ministerio con una prostituta. Pero domingos atrás, en uno de sus sermones, este mismo predicador había destapado públicamente el pecado de adulterio de otro evangelista y dueño de la cadena de televisión PTL. Era un canal enfocado en televangelismo muy popular en las décadas del 70 y 80. Este predicador entonces reveló el pecado del otro evangelista por haber estado viviendo en adulterio y fue tan severo con su juicio que él dijo estas palabras: ¿cómo es posible que un predicador del evangelio haya estado viviendo de esta manera? Sin embargo, a las pocas semanas se descubre que él mismo estaba en la misma condición. Fue algo terrible. ¿Sabes? Le costó mucho a la iglesia evangélica salir adelante después de estos terribles testimonios. Quizás más de uno que está aquí recordará los dos casos. Es Jimmy Swaggart y Gene Batker. Ambos predicaban la palabra de Dios. Ambos oraban públicamente. Ambos cantaban a Dios. Pero ambos, mientras hacían todo esto, estaban viviendo en inmoralidad sexual. Amados hermanos, hoy, lastimosamente, seguimos escuchando casos similares, ¿verdad? Que predicadores, ¿verdad?, de renombre y de reconocimiento han caído en este tipo de pecado. ¿Qué había pasado con sus vidas? Solo hay una respuesta. Exteriormente, todo iba bien, pero interiormente estaban mal delante de Dios. Nadie podía notarlo, nadie podía advertirlo, sino solo Dios. Es aquel que escudriña los corazones y todo lo sabe. Eso le pasaba a la iglesia de Sardis. De ahí que su experiencia, mi hermano, es una clara advertencia para cada uno de nosotros hoy en día. De lo que puede pasar, mi hermano, cuando las formas sustituyen el fondo. Por eso que en esta mañana vamos a responder a 5 preguntas, ¿verdad?, que creo que son necesarias y van a hablar a nuestras vidas de manera muy especial. Veamos a Sardis. La primera pregunta: ¿qué sabemos de la iglesia que hubo en Sardis? ¿Qué sabemos de esta iglesia que hubo en Sardis? Sardis, permíteme hablarte un poquito de la historia de esta ciudad. Sardis fue una ciudad que se fundó alrededor del año 1200 a.C. En la antigüedad, la ciudad de Sardis había sido una de las ciudades más grandes e importantes. Estaba ubicada al sur de Tiatira, en el fértil valle del río Hermo. La ciudadela estaba construida sobre una colina escarpada y a la vez era muy rocosa, concretamente en los montes Molus, lo que le daba una ventaja defensiva natural significativa, porque tenía laderas verticales en todo su alrededor que medían aproximadamente unos 1500 pies de altura. Entonces, esto hacía que la ciudad sea impenetrable a las invasiones. Casi imposible de que se pueda invadir esa ciudad. Sardis había sido la capital de un imperio antiguo llamado Lidia.
lo que hoy son las provincias de Esmirna y Manisa en el país de Turquía. La ciudad no solo se distinguió por su localización y las ventajas que tenía en ello, sino por su producción. ¿Sabes? Era una ciudad rica en la producción de lana. De hecho, se dice que en Sardis se descubrió cómo teñir la lana por primera vez. Era una ciudad que tenía un río a su alrededor en la cual se extraía oro y la ciudad se hizo muy rica. Además, se piensa que las primeras monedas de oro y plata se hicieron en Sardis. Sardis también era una ciudad por la cual pasaba una carretera muy importante que les permitió desarrollar el comercio. ¡Wow! ¡Qué ciudad! Ahora, todo esto le hacía pensar a sus habitantes que Sardis, debido a su localización, era invencible. Que porque era muy rica, todo lo podía controlar. Sin embargo, en el año 546 fue invadida por los persas. Fue invadida por esas laderas que ellos pensaban que jamás iban a ser atravesadas. Probablemente los guardias no estaban puestos vigilantes en esas laderas donde debieron haber estado vigilando y fueron conquistados. Más tarde, Sardis fue conquistada nuevamente por los romanos, que hicieron de ella una provincia más, como cualquiera, sin ninguna importancia, que solamente vivía de los recuerdos y logros del pasado. Fue entonces, por aquel tiempo, en donde una congregación cristiana a la que va dirigida la carta que contiene la mayor reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo, claro, descartando la Odisea. Pastor, ¿quién fundó la iglesia en Sardis? Se cree que fue el apóstol Pablo durante su ministerio de 2 años en Éfeso. En el libro de Hechos, capítulo 19, verso 10 nos dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. La carta no habla de persecución, mi hermano. Ojo, no habla de persecución. ¿Por qué se molestaría Satanás por perseguir a una iglesia que está muerta? O de falsas doctrinas, no habla, o de falsos maestros, o de una vida corrupta, inmoral. Sin embargo, creemos que algunas combinaciones de estas estaban presentes en Sardis, ya que estaba muerta. Segunda pregunta: ¿cómo se presenta Cristo en esta carta? ¿Cómo se presenta Cristo en esta carta? Leamos el verso 1 juntos. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mira, el verso inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recordemos que la palabra ángel, lo vimos en el primer mensaje de la iglesia, el mensaje de la iglesia de Éfeso, que la palabra ángel está haciendo referencia al pastor encargado de aquella iglesia. Miremos entonces las maneras en cómo se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia. En primer lugar, se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Es interesante que el profeta Isaías describe al Espíritu de Dios de 7 formas distintas, haciendo referencia a la plenitud del Espíritu. Lee conmigo Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1. El Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. 7 formas distintas, haciendo referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Muchos comentaristas afirman que Juan está haciendo referencia a este texto cuando el Señor dice como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Nuestro Señor entonces está presentando como aquel que tiene los 7 espíritus. En otras palabras, como aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo.
aquel hermano, aquel que escudriña los corazones, aquel que conoce todas las cosas, aquel que conoce cada mente, cada corazón, aquel que conoce cada matrimonio, que conoce cada familia y que conoce cada iglesia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el conocimiento absoluto de tu vida y de mi vida. Nosotros no podemos ocultar nada delante de Dios. Él sabe todo de ti, todo de mí, pero también de la vida de su iglesia. Amén. Lo sabe todo. No hay nada que podamos ocultarle. En segundo lugar, se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Como aquel que tiene las 7 estrellas. Recordemos que las estrellas representan a las iglesias. Y sus ángeles, ¿a quiénes representan? ¿A quiénes? A los pastores, a los encargados de aquellas iglesias. Ahora, el Señor Jesús no solamente tiene conocimiento absoluto de lo que ocurre en cada iglesia, lo vimos anteriormente. No, algo importante, hermanos, sino también el Señor Jesús, dice el texto, que tiene las 7 estrellas. En otras palabras, Él tiene a las iglesias. Esto, hermano, está haciendo referencia nos habla de su autoridad sobre la iglesia. Esto nos habla del control que tiene sobre su iglesia y por ende el cuidado que tiene de cada una de sus iglesias. Escúchame, mi hermano, aunque la iglesia de Sardis estaba muerta, sin embargo, aún es objeto de cuidado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, escúchame. Podemos caer en lo más bajo, pero lo esperanzador de todo esto es saber que nuestro Señor Jesucristo aún sigue preocupado por nosotros. No importa la condición en la que muchas veces hayamos caído, nuestro Señor Jesucristo siempre está allí para cuidarnos, para levantarnos con su plenitud espiritual, por una sencilla razón. Él es nuestro dueño. Él es el Señor de la iglesia, hermano. Él es el pastor por excelencia de la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Los pastores solo tenemos autoridad delegada por Cristo, hermano. Somos simples siervos de Dios, pero Cristo es el Señor, amo y propietario de su iglesia. Amén. Así es. Mira cómo se presentó el Señor Jesús, como aquel que tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas, como aquel que tiene la autoridad y es dueño de su iglesia. La tercera pregunta: ¿qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Sardis? ¿Qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Sardis? El mensaje es sorprendente, pero a la vez es aterrador. Mira lo que dice el verso 1, la segunda parte. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Conocimiento absoluto. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta era una iglesia que gozaba de buena reputación por sus obras y por su adoración. ¿Invocaban el nombre de Cristo? Claro que sí. Cantaban a Cristo, hermoso lo hacían. Estudiaban la palabra de Dios, eran muy aplicados y estudiosos de las Escrituras. Ofrendaban en el nombre de Cristo, sí, y lo hacían con mucho sacrificio y de manera muy generosa. Todo esto y más tenían, pero tenían un grave problema. Estaban muertos. Hermanos, la iglesia de Sardis no carecía de obras. En verdad, estaban tan llenas de ellas como para tener un buen nombre de qué vivir, es decir, de reputación. Esta iglesia tenía fama.
Esta iglesia era reconocida. Probablemente muchos de aquellos tiempos querían ir a congregar a esta iglesia en Sardis. Externamente todo era fabuloso. Las formas sobraban, pero Cristo les dice, están muertos. Esa es la tragedia de Sardis. Su problema fue de hipocresía, la religiosidad. Tenían formas, pero no fondo. Había obras, pero no había corazón. Servían, mi hermano, servían, pero no tenían carácter consagrado. La plenitud de vida del Espíritu Santo estaba ausente en esta iglesia. Todo era externo para aparentar. Todo era pura tradición. Creían que estaban vivos porque servían al Señor en algún ministerio, pero estaban muertos porque la presencia del pecado impide la plenitud del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo un cristiano puede caer en ese estado? ¿Cómo un cristiano puede llegar a esa etapa de un estancamiento espiritual, de hipocresía espiritual, de no consagración, de religiosidad? ¿Cómo un cristiano puede llegar ahí, pastor? Creo que hay varias razones, pero voy a mencionar 3. ¿Cómo se llega a un estado así? ¿Sabes? Cuando la vida se nos hace demasiado fácil. Sí, hermano, cuando la vida se nos hace demasiado fácil, como ocurría en la ciudad de Sardis. Estos creyentes, hermano, vivían probablemente entre lujos y liviandad, comodidad, donde la fama es gracias a nuestro buen nombre y a nuestros ingresos. Y nuestra dependencia no es en Dios, sino en nuestros recursos. Y la vida de ligereza moral es pan cotidiano. En otras palabras, yo me codeo con el mundo. Yo dependo de mis recursos. ¿Cómo llegar a un estado así? Segundo, cuando nos satisfacemos con las apariencias. Cuando nos satisfacemos con las apariencias. Hermano, cuando nos acostumbramos a vivir con las formas y no nos preocupamos del fondo. En otras palabras, no nos preocupamos de nuestro corazón, del carácter, de la vida plena del Espíritu Santo. No estamos preocupados de nuestro corazón, sino de nuestra reputación. El qué dirán, qué van a decir de mí, si me aplauden o no, si me reconocen aquí adelante o no. Estamos más interesados en esas cosas. Nos miramos tan solo como quisiéramos que la gente nos mire, pero no como Cristo nos ve realmente. En tercer lugar, ¿cómo un cristiano puede caer en esa etapa de estancamiento espiritual, muerte espiritual, cuando queremos una vida consagrada sin pagar el precio de la consagración? Hermanos, hoy está de moda cristianos buscando fórmula para ser cristianos consagrados, avivamientos, unciones del predicador. Queremos la bendición de prosperidad sin pagar el precio de vivir cada día tomando la cruz de Cristo. Hermano, yo te quiero hacerte algunas preguntas en esta mañana. ¿Vives de apariencias? ¿Estás más preocupado en tu reputación que en aprender a vivir en rectitud? ¿Te importa más el cargo, el reconocimiento, el aplauso, que en vivir una vida consagrada? Delante de los demás tienes un buen nombre y eres un cristiano respetado, pero por dentro estás viviendo en pecado. No seamos una iglesia de pura fachada, hermanos. Cuidado. No seamos una iglesia solamente de que por afuera se ve hermoso, hermosa, por lo que es, por lo que hace. Podemos engañar a las personas, ojo, pero no a Dios. Hermanos, tú y yo fuimos llamados a vivir para Dios y para vivir en santidad. Cuidado, porque podemos caer donde estuvo Sardis. Podemos estar donde estuvo Sardis, muertos
espiritualmente. Y a veces eso puede ser que no sea tan notorio. Incluso puedes estar sirviendo, puedes estar diezmando, puedes estar haciendo grandes cosas para Dios, pero interiormente estamos muertos. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue el mandato de Cristo para esta iglesia? Estaban muertos espiritualmente. Estaban muertos espiritualmente. No había llenura del Espíritu Santo. No había plenitud del Espíritu. Entonces, ¿cuál fue el mandato de Cristo para esta iglesia? La situación de esta iglesia fue crítica. Lo vimos. Pero no fue sin esperanza. Ojo, no fue sin esperanza, hermano. La misma persona que lo ha confrontado, nuestro Señor Jesucristo, es la misma persona que le trajo la medicina y le explicó lo que necesitaban hacer para salir de su condición que el mismo Señor conocía perfectamente. Porque Él tiene el conocimiento absoluto de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Él sabía. Y cuando se les explicó, se les dio 5 imperativos, órdenes que ellos debían de hacer, que aparecen en los versos 2 al 3. ¿Cuáles son? Vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Primer imperativo, verso 2, primera parte. Estén vigilantes, sed vigilante. Es una forma de decir, retoma tu estado de alerta. Es, hermano, presta atención. Lo que está diciendo aquí el escritor, presta atención, despierta, sal de tu holgazanería espiritual, sal de tu mediocridad espiritual, hermano. Es lo que está diciendo aquí. Recuerda algo. La ciudad de Sardis, a modo de comparación, cayó 2 veces por los soldados. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque se confiaron. Porque se creían invencibles. Porque creían, ¿verdad? Por tener esas laderas tan inmensas, creían que no iban a poder ser invadidos. Los vigilantes no estaban donde debieron estar y fueron invadidos. El cristiano que ha descuidado su estado de alerta, su corazón, su mente, su vida, son invadidos por corrientes externas, por corrientes del mundo que nos llevan poco a poco a ser influenciados y amoldados por las cosas del mundo. Querido hermano, tenemos que estar alerta. Si tú no quieres caer en esta condición como la que Sardis estuvo, estad alerta, es la orden. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el primer mandato. El segundo imperativo, fortalecer lo que queda. Fortalecer lo que queda. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, mira, en Sardis no todos habían muerto espiritualmente. ¿Sabes? Quizás la palabra no tenía el lugar adecuado, pero tampoco la habían descartado. Quizás el estilo de vida había sido infiltrado por el mundo, sí, pero no había sido completamente arropado por todos. Por lo tanto, la orden inmediata es ¿a qué? A fortalecer lo que queda, es decir, a fortalecer la vida espiritual de los creyentes que aún no estaban totalmente muertos espiritualmente. Pero es interesante que el texto también os habla de cosas. Y estas cosas hacen referencia al servicio, es decir, que sus obras debían ser fruto de una vida consagrada y santificada por Dios. Ahora, ojo, mucha atención. El Señor no les dijo que abandonen lo que estaban haciendo. No les pide eso. No les dice que dejen de servir, de hacer una actividad, una conferencia, una charla. Claro que no. Sino que le agregaran a ello el poder espiritual y vital del Espíritu Santo.
que le agreguen, en otras palabras, vida. Esa era la segunda orden. La tercera orden: recordar lo que han recibido y oído. El verbo dice: acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Algunos comentaristas concluyen que probablemente esta iglesia había recibido algunas cartas del apóstol Pablo, que ya estaban circulando en aquel tiempo. Pero también probablemente habían recibido las visitas de algunos maestros que habían sido educados por los apóstoles, probablemente. Y Cristo entonces le dice: acuérdate de lo que has recibido. Amados hermanos, iglesia, escúchame. Muchas veces no es que nos falta conocimiento, sino nos falta aplicación a la palabra de Dios. El conocimiento, y aún cuando hablamos de un creyente que tiene muchos años en la fe, el conocimiento lo tenemos, pero lo que nos falta es vivir la palabra, aplicar la palabra. Cristo les está diciendo: acuérdate de la instrucción que recibiste. Acuérdate de las enseñanzas que recibiste. Yo no debo enviarte a otro maestro, no debo enviarte a otro predicador. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. En otras palabras, tráelo a la memoria. Hermanos, necesitamos volvernos, recordar las verdades de la palabra de Dios. Es común que a veces en la consejería, a veces tengo que hablar con un joven, y es un cristiano quizás ya de años, y le digo: mira, el consejo que te voy a dar, probablemente lo has escuchado muchas veces. Y cuando lo hemos aconsejado, le he preguntado: ¿lo que yo te he dicho, lo sabías? Sí, pastor. Porque, hermanos, tenemos conocimiento, pero lo que nos falta es aplicar la palabra de Dios. Muchas veces somos buenos consejeros, pero no aplicamos de lo que nosotros enseñamos. Hermano, recuerda, trae a memoria las verdades que te han enseñado. Amén. Un cuarto imperativo: guárdalo. Guárdalo en el lenguaje original tiene la connotación de obedecer. De manera que no solo se trata de recordar, de traer a la memoria, sino de aplicarlo. Este es el mandato para estos creyentes: recuérdalo y llévalo a la práctica. Recuérdalo y vívelo. Recuérdalo y llévalo a que sea algo vivencial en tu vida, de manera que la palabra de Dios pueda tener su efecto en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, verso 22 al 26 nos recuerda esta verdad. Lo voy a leer en la NTV. No solo escuchen la palabra de Dios. ¿Qué dice? Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero, si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Quién será bendecido? Según Santiago. ¿Quién será bendecido? El que aplica lo que conoce. Hermanos, un oidor solo se está autoengañando. Este vive en negación de lo que conoce. Vive en desobediencia, vive en rebelión. Y sabes, y cosechará consecuencias.
Porque la bienaventuranza no está solamente en ir un domingo y sentarme y escuchar la palabra de Dios. No, sino en aplicar lo que fue escuchado, aplicar lo que nosotros escuchamos, la palabra de Dios, la Biblia. Ponerlo en práctica. Esa era la orden para esta iglesia. Esa era la manera de cómo esa iglesia iba a salir de ese fango espiritual, de ese estancamiento espiritual, de esa pobreza espiritual. Y esa es la orden para ti y para mí. Si estamos ahí, es vive la palabra, practica la palabra. No solamente seas un oidor, sino vive lo que crees. Amén. Quinto imperativo. Ahora el Señor le dice, arrepiéntete. En otras palabras, cambiemos de ruta antes que sea demasiado tarde. Lo he dicho en una ocasión. Arrepentimiento implica, yo estoy aquí y doy un giro en U y regreso a mi Señor. Si vemos que estamos en mala salud espiritual, hermano, entonces debemos cambiar. Nuestros pecados deben ser confesados, pidamos perdón y empecemos de nuevo. Esa es la orden. Pero pastor, ¿qué pasaría si eso no ocurre? El texto va a decir, verso 3, la segunda parte. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto no se refiere a la segunda venida. Esto está haciendo referencia a la disciplina correctiva de parte de Dios. Hermanos, ¿a cuántos de los que están aquí les gustaría pasar una experiencia, una disciplina correctiva de parte de Dios? Qué honestos que son. En el primer culto muchos levantaron la mano, algunos cuantos. Hermanos, la disciplina no es deseada por un creyente, seamos honestos. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina muchas veces tiene que causarnos dolor. Dolor. Porque muchas veces Dios tiene que aplicarla para producir en nosotros arrepentimiento a causa de nuestra necedad. Y si esta iglesia no se arrepentía, esta iglesia sería disciplinada. Vendría juicio sobre esta iglesia. De igual manera, hermano, si no hay arrepentimiento, si yo insisto en quedarme en ese estancamiento espiritual, Dios, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Pero mejor no llegues allí. Porque la disciplina del Señor duele. Trae frutos asombrosos. Pero mejor toma el otro camino. Y arrepiéntete si estamos allí. La última pregunta. ¿Qué promesas les da Jesús? ¿Qué promesas hay para aquellos fieles que han caminado en dirección contraria al mundo? ¿Qué promesas habrá para aquellos que han permanecido fiel a la palabra de Dios, han obedecido a la palabra de Dios? ¿Qué promesas hay para aquellos que han servido en humildad y santidad? El Señor Jesús les da dos promesas que también son para cada uno de nosotros. La primera, Cristo les promete pureza y santidad eterna. Mira lo que dice el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Es interesante, ¿sabes por qué? Porque aún en medio de la iglesia decadente y agonizante de Sardis, había un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras. Esto quiere decir que no se ha contaminado del mundo, que no se codea con el mundo, que no se ha dejado influenciar por las cosas del mundo. No. Y estos fieles, dice el Señor, se le promete que andarán
conmigo, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Las vestiduras blancas de estos creyentes, aquí, estos creyentes fieles, representan fundamentalmente pureza y santidad. Santidad y pureza que nos fue imputada, hermano, fue cargada, fue traspasada cuando fuimos salvos por gracia, por la obra de Cristo en la cruz. Cuando fuimos salvos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, su santidad, su pureza me fue imputada. No por mis obras, sino por la gracia de Dios. Cristo promete vestir a los cristianos con la brillantez de la pureza y santidad eterna. ¿Tú puedes imaginarte eso? Que Dios nos promete santidad y pureza por la eternidad para vivir con Él. Una segunda promesa. Cristo les promete vida eterna. Verso 5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabes? En la antigüedad, sobre todo en la ciudad de Grecia, si una persona, ojo, si una persona cometía un crimen muy grave, iban a los registros civiles y decían, ¿cómo se llama este Juan? ¿Ok? Lo borraban. Cuando venían a preguntar por él en alguna ocasión, la respuesta era, él no ha vivido, él no existe. Era una forma de decirte, deseamos que no hubieses nacido. Pero el Señor es como si nos dijese en este texto, eso que hace el mundo, yo no te lo voy a hacer. Tu nombre es imborrable en mi libro. No importa cuál haya sido tu pecado, tu nombre es imborrable, tu nombre permanece para siempre. Hermano, eso está hablando de ti, de mí. Y la afirmación de eso se ve al final del verso 5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En épocas pasadas, cuando alguien entraba en la ciudad como héroe de alguna batalla, se le anunciaba en su nombre en voz alta, ahí pasa Juan, y todos aplaudían y nombraban su nombre en voz alta. De igual manera, Cristo, en el cielo, delante de su Padre y delante de sus ángeles, dirá, Padre, ahí está Pedro, Juan, Manuel, Rosa, Débora. Ellos, Señor, Padre, ellos son míos. ¿Tú puedes creer eso? Que algún día estaremos delante de Dios y dirás, Juan, presente, tú eres mío. Dice el texto que nos llamará por nuestro nombre. No sabemos si es el nombre que tenemos ahora o el nombre que se nos dará. Hermano, la vida cristiana es de esperanza. Jesús dijo, Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor está diciendo, amigo, que vienes por primera vez, hermanos, el Señor está diciendo, el que me confiesa, le confieso. El que me niega, lo niego. Amigos que vienes por primera vez, los que nos ven en las redes sociales,
Es el tiempo de hacer las cosas bien. Es el tiempo de hacer las paces con Dios. Es ahora, antes que sea demasiado tarde. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Si tú vienes por primera vez, si hoy tú has escuchado el mensaje, amigo, amiga, y Dios habló tu corazón, confiésela al Señor delante de los hombres. En otras palabras, reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados. Es posible vivir en santidad. Es posible vivir en pureza. Pero eso será perfeccionado cuando estemos con Él por la eternidad. Porque en la cruz, por su muerte, nos fue imputada su santidad y pureza. Y sabes la promesa, como lo dijimos, tendremos vestiduras blancas que representarán su pureza y su santidad. Amigo, amiga, ¿no te gustaría en un momento poder contemplar esa verdad? Es el momento de salir de tu pobreza espiritual. Es el tiempo de salir de esa muerte espiritual que te está llevando al infierno. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.